El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver el tema, el abuso verbal. Y vamos a entenderlo no solamente desde el punto de vista del matrimonio, porque abuso verbal no hay solamente en el matrimonio. Muchas veces se presentan problemas de abuso verbal también en una relación de padre a hijo, o de hermano con hermano, o diferentes tipos de relaciones, ¿no? Puede ser familiares, puede ser amigos. ¿Será que la Biblia habla del abuso verbal, hermanos? Tanto problema que hay en estos tiempos por el abuso verbal. ¿Qué dice la Biblia de eso? Frecuentemente se conocen casos de abuso verbal cuando es en los matrimonios. Generalmente se piensa que es el hombre el abusador verbal. Pero, según las estadísticas, también hay muchos casos de mujeres abusivas. Y que también ellas abusan verbalmente de sus esposos. Hoy vamos a abordar este tema y vamos a hacer un esfuerzo por encontrar respuestas bíblicas. ¿Qué puede hacer la víctima de un abusador o de una abusadora verbal? ¿Qué puede hacer? ¿Y qué debe hacer el abusador verbal o la abusadora verbal? Según la palabra de Dios. Bien, vamos a ver en primer lugar, ¿qué es el abuso verbal? ¿Qué es el abuso verbal? Piense por un momentito. ¿Qué cree usted que es el abuso verbal? Por aquí dicen los hermanos, los insultos. Por ahí oí eso. Palabras muy fuertes. Bueno, el abuso verbal, hermanos, es cuando utilizamos un lenguaje hostil que hiere al que lo escucha y que no es accidental. Porque también puede ser que en un momento dado usted hiera a una persona y no lo hizo a propósito. ¿No le ha pasado eso? A veces nos pasa. A veces se nos salen palabras porque no nos detenemos a pensar antes de hablar. A veces hablamos por hablar y hay que pensar, hermanos. Cuando hablamos por hablar y no nos detenemos, a veces ofendemos. Pero el abuso verbal no es accidental. Es dirigido para que el que lo oiga sea herido. Ese es el abuso verbal. Es intencional el abuso verbal. Un lenguaje hostil. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Qué tipo de lenguaje usted usa cuando habla con sus hijos? ¿Qué tipo de lenguaje usted usa cuando habla con su esposa? ¿Qué tipo de lenguaje usted usa cuando habla con sus hermanos? ¿Usa un lenguaje que realmente agrada a Dios o está usando un lenguaje hostil que hiere a los demás? A veces hay personas que a propósito utilizan un lenguaje hostil y a veces lo hacen con indirectas, como que las demás personas no se van a dar cuenta a veces. Pero nosotros tenemos que entender qué dice la Biblia acerca del abuso verbal. El abuso verbal, hermanos, es como una golpiza que no deja evidencias. Si alguien le dice a otra persona, eres un tonto, eres una tonta, esas son palabras que tienen que ver con un abuso verbal. Pero no deja evidencias. O sea, no lo ve, no deja evidencias visibles. Pero sí afecta a la persona que lo recibe. Como no se ve, la persona que lo dice no le importa muchas veces. Pero
afecta. No es como los golpes. El golpe le deja un ojo morado, le deja un brazo con moretones o las piernas. Pero el abuso verbal no le deja ninguna de esas evidencias visibles. No hay cicatrices visibles, a menos que haya habido abuso físico. Y generalmente el abuso verbal ocurre en privado. En privado. Puede ser que usted esté siendo una víctima o puede ser que usted esté siendo un abusador verbal. Puede ser que un familiar suyo esté siendo una víctima y nadie lo sabe, porque el abuso verbal generalmente sucede en privado. El abuso verbal, estamos viendo qué es, ¿verdad? El abuso verbal es un pecado contra Dios. Aquí nadie me puede decir, no, yo puedo decirle tonto, yo puedo decirle bobo, yo puedo decirle esas palabras groseras, grotescas. A veces se utiliza la palabra estúpido, a veces se utiliza la palabra idiota. Y perdónenme que repita estas palabras, pero es las palabras que se utilizan a veces. La palabra bruto, la palabra bestia, la palabra animal. Y se utilizan esas palabras para decirle eso a nuestros seres más queridos. Puede ser hacia la esposa, hacia el esposo o hacia los hijos. Y después vamos a la iglesia y pensamos que todo está bien. Y seguimos adelante y vivimos con esa actitud por años y no la cambiamos, creyendo que todo está bien. Algunos dicen, pastora, pero es que yo no digo malas palabras. Y piensan que las malas palabras son solo los insultos. Pero también, hermanos, es un abuso verbal. Toda palabra que hiere y que se lo hace con el propósito de ofender a una persona. Y saben lo más triste, es triste que un padre tenga abuso verbal hacia sus hijos o practique el abuso verbal con sus hijos. Pero lo más triste es cuando un hijo practica abuso verbal contra sus padres o contra su madre. El abuso verbal es un pecado contra Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Dice así la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Usted cree que cuando alguien está discutiendo y lanza esas palabras, hermanos, mire, siempre van a haber diferencias, no vamos a ser igualitos, van a haber unas discusiones con los miembros de la familia? Pero el asunto es que hay que aprender a discutir, hay que aprender a dialogar como cristianos. Dígale que está a su lado, ¿usted es o no es cristiano? Dígale, ¿eres o no eres cristiano? Entonces, si eres un cristiano, tienes que aprender a llevar una discusión, a llevar un diálogo, no utilizando esas palabras. La Biblia dice, en las muchas palabras no falta pecado. Peor aún cuando nos airamos y no hemos desechado esas palabras de nuestros labios. Peor aún, hermanos. Es inaudito, no está bien que un cristiano diga esas palabras. No está bien que se lo diga a nadie. A nadie. Aquí quizás alguno de ustedes maneja un vehículo y cuando está en la calle a veces se cruzan personas sin respetar las leyes de tránsito, o quizás se cruza otro vehículo y ese chofer no ha respetado las leyes de tránsito. Usted siendo cristiano, usted le va a gritar, oye animal. No debe,
porque somos cristianos. Si hay que llamar la atención a alguien, hay que hacerlo, pero no utilizando términos que no son propios de un hombre o de una mujer de Dios. Amén. El hombre que quiere agradar a Dios, la mujer que quiere agradar a Dios, ¿qué dice este versículo 19? Mas el que refrena sus labios es prudente. Dígalo conmigo: Señor, ayúdame a refrenar mis labios. Amén. Dice, hay un versículo en la Biblia que dice: Señor, pon guarda a mi boca. Hay un versículo en la Biblia que dice que los dichos de mi boca, los dichos y la meditación de mi corazón, el pensamiento que hay en mi mente y en mi corazón, sean gratos delante de ti. No es grato delante de Dios ese tipo de palabras. No es grato. Si en su vocabulario todavía están esas palabras, dígale en esta noche: Señor, saca de mi vocabulario estas palabras. Yo no quiero ser un abusador o una abusadora verbal. El abuso verbal, hermanos, comienza en la mente y en el corazón. Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que una persona piensa en su mente y en su corazón se ve reflejado en sus palabras y en sus acciones. Dice, ¿cuál es su pensamiento? Lo que él piensa, eso es. Lo que usted piensa se ve reflejado en sus acciones. Si usted le dice tonta, estúpida, boba a su esposa, es porque eso es lo que usted piensa. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo sinceramente que ahí no hay amor entonces, porque ¿cómo va a estar pensando de esa manera de su esposa, o de su esposo, o de su hermano, o de su hijo, o de su hija? Aún más, hermanos, yo he oído esposos que le dicen a la esposa, o padres que le dicen a sus hijos: si tú no vales nada, lo que tú haces no sirve para nada. ¿Qué está haciendo, hermano? Están destruyendo la autoestima de esa otra persona. Ahora, no le quiero decir que no se debe corregir cuando algo está mal. Es muy diferente una corrección a un abuso verbal. Es muy diferente. Hay que corregir las cosas que están mal, pero no hay que usar esas palabras que todo el tiempo se las dicen muchas personas a sus familiares, a sus seres queridos, y de esa manera están destruyendo su autoestima. Las víctimas de abuso verbal viven en un mundo cada vez más confuso. En público, la víctima está con una persona que la trata bonito, y en privado está con otra que le dice cosas feas. Entonces, hermanos, eso causa una confusión en la mente. Y nosotros no debemos actuar así como cristianos. Ni debemos actuar como abusadores verbales, ni debemos permitir que alguien nos esté abusando verbalmente toda la vida. La Biblia habla de procesos que se deben de llevar cuando alguien es víctima de un abuso verbal. Y eso debe hacerse, porque la palabra de Dios nos la ha dejado el Señor para que la cumplamos. Amén. Aleluya. La víctima, vamos a hablar un poco de la víctima ahora. La víctima del abuso verbal. La víctima
suele ser el blanco de los arranques de ira del abusador verbal. De pronto alguien tiene un arranque de ira, de sarcasmo, o le trata con una fría indiferencia. Hermanos, ¿cómo se siente esa víctima? Y el abusador verbal siempre dice, no, es que tú haces de todo una montaña. Entonces la víctima va perdiendo la confianza en sí mismo y de esa manera le afecta. Proverbios capítulo 11, versículo 12, veamos lo que dice. Proverbios 11, 12. Proverbios 11, 12 dice así: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Mire, ¿cómo es este abusador? Una persona abusadora verbalmente la ve a su víctima y la menosprecia. La tiene o lo tiene en poco. Ah, pero si tú no sirves para nada. Si lo que tú haces no sirve de nada. Todo lo que tú tienes no vale. ¿Quién eras tú? Esta persona no sabe lo que dice el Señor. Porque el Señor dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. La persona que hace eso carece de entendimiento. Está totalmente mal. Porque nosotros no debemos de menospreciar a nadie. Dígale al Señor en esta noche: Señor, líbrame de menospreciar a nadie. Amén. A nadie. Porque la Biblia dice, ¿qué debemos hacer con nuestro prójimo? Considerarlo como superiores a nosotros mismos. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: yo te considero como una persona superior a mí. Dile: yo te considero como una persona superior a mí. Amén. No la tenga en poco. Nunca, hermano, nunca. Porque todo eso es abuso verbal. La persona que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Es lo que dice la palabra del Señor. La clave para la sanidad del abuso verbal está en primer lugar en reconocer si es víctima o si es un abusador. La clave está en reconocer el abuso verbal por lo que es y empezar a tomar pasos deliberados para detenerlo y traer sanidad. Amén. Hermanos, ¿hasta ahí me están comprendiendo? Amén. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí está la cabecita aquí? ¿No está pensando en otra cosa? Queremos poder entender bien lo que dice la palabra de Dios. Su mente, ¿sí está aquí? Pensando en lo que dice la palabra. Bien. Vamos a ver ahora las características del abuso verbal. Hemos visto lo que es el abuso verbal. Ahora las características del abuso verbal. El abuso verbal, hermanos, es dañino y suele atacar las capacidades de la otra persona. Porque cuando usted le dice, tú no vales nada, tú no sabes hacer nada, usted está atacando la capacidad de esa persona. Y eso hace daño. Con el tiempo la persona víctima puede llegar a pensar que es verdad, que no sirve para nada, que no vale para nada, y afecta su salud emocional. El abuso verbal puede ser de dos maneras: abierto, cuando viene acompañado de arranques de ira, de insultos, de acusaciones, o puede ser encubierto, cuando es a través de comentarios sutiles, con el objetivo de lavar el cerebro y controlar y manipular a la persona sin que se dé cuenta. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Mire, dos clases de abuso verbal.
El abierto, que es ese de esos hombres o mujeres que maltratan, ¿verdad? Verbalmente. Y el encubierto es cuando la persona es manipuladora y hace las cosas de una manera sutil, pero sutilmente trata de hacer que la otra persona haga lo que quiere y lo que quiere es manipular y controlar. El abuso verbal es imprevisible. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez al lado de alguien que utiliza esto, se ha de haber dado cuenta. De un momento al otro, la pareja o la otra persona queda como atónita, desestabilizada. Debe haberle pasado alguna vez. Alguien vino y tuvo un arranque de ira y usted se quedó. O quizás usted tuvo un arranque de ira y dejó a la otra persona como atónita. El abuso verbal es imprevisible y desestabiliza a la otra persona por las frases hirientes, el desprecio o el comentario injurioso de la otra persona. El abuso verbal suele escalar, hermanos. Empieza a veces con bromas. Antes conversábamos con mi mamá y con mi esposo acerca de algunas bromas que a veces se hacen y que son hirientes y que nosotros debemos de pensar. A veces empieza con un chiste. Empiezan a decirle un chistecito, después avanza más allá y ya es una frase más hiriente. El abuso verbal escala. A veces hasta puede escalar hacia el abuso físico. Empieza con un empujoncito o choques accidentales y termina con golpes fuertes y muchas veces hasta la muerte. El día sábado tuvimos una charla aquí para parejas y una de las cosas que me llamó mucho la atención que compartieron los hermanos que compartieron fue que había un varón que siempre tenía este abuso verbal con su esposa y al final terminó matándola. Y lo más triste que contó la hermana, porque vino la esposa y el esposo a dar la charla, lo más triste que contó es que este varón era un pastor. Eso sucedió aquí en Ecuador hace algunos años. Entonces, mire cómo el abuso verbal puede ir escalando. ¿Hasta qué punto, hermanos amados? ¿Cuáles son las las categorías del abuso verbal? La primera categoría que encontramos aquí es el rechazo. El abusador verbal es uno que está constantemente rechazando y corrigiendo todo lo que dice y hace. Todo el tiempo rechaza. Hace algo la otra persona y en lugar de felicitarla porque está haciendo algo bueno, rechaza y siempre le corrige. Nosotros debemos de corregir lo que está mal, pero esa actitud constante de rechazo ya llega un momento en que afecta. La segunda categoría es rebajar. ¿A qué se refiere eso de rebajar? Es como tomar un artículo de $100 y reducir su precio a 1 centavo. Eso es rebajar. Rebaja la realidad y la experiencia de la otra persona y eso es sumamente destructivo. Por ejemplo, todas las personas valemos. ¿Sabe lo que valemos? Valemos la vida de Cristo, porque Él dio su vida por usted y dio su vida por mí. Y Jesús nos dio tanto valor, tanto al hombre como a la mujer. Y enseñó cosas de cómo debían portarse los unos con los otros. Y nosotros debemos de valorarnos. Pero esta actitud del abusador verbal, esta actitud rebaja el valor de la persona. Rebaja por completo y esto es destructivo porque distorsiona la percepción que uno tiene de uno mismo. Es como que usted le vengan a decir, usted sabe que usted vale, ¿sabe por qué vale usted? Porque es un hijo de Dios.
Por sobre todas las cosas, usted vale porque es una hija de Dios. Nadie puede venir a decir, no, usted no vale nada. No, yo sí valgo, porque a mí, mi vida, Cristo la compró en la cruz del Calvario. Y el momento en el que la compró y yo lo acepto, Él ha venido a darle valor a mi vida. Amén. Él ha venido a darle valor a mi vida. Y si alguien quiere rebajar ese valor, esa persona está siendo usada por el diablo. Porque Él es el único que quiere vernos a nosotros desvalorizados. Pero Dios no, hermanos. El abuso verbal tiene que ver también, otra categoría es que a veces el abuso verbal está disfrazado como un chiste, pero igual tiene el efecto de humillar. Hermanos, tengamos cuidado. A veces nosotros somos bien bromistas y hagamos bromas, pero bromas sanas. No hagamos bromas que destruyen la autoestima de los demás. No hagamos bromas con los defectos de las otras personas. Eso no está bien. Hay gente que le encanta poner apodos y apodos destructivos, apodos que dañan la imagen de esa persona. Eso nosotros no debemos hacer. Viene el abuso verbal disfrazado como un chiste, pero es abuso verbal. Otra categoría es, estaba estudiando y encontré esta palabra, ¿no? Dice que es bloquear y desviar. El abusador verbal rehúsa la comunicación. A veces actúa con indiferencia. Rehúsa la comunicación, dictamina lo que puede ser discutido o retiene información. Impide que se resuelvan los conflictos porque él bloquea a la persona, o sea, ya la hace a un lado y no quiere saber nada. La palabra del Señor dice que si nosotros tenemos un problema, tenemos que solucionarlo. Y no se va a solucionar con la indiferencia. No se soluciona con la indiferencia. Con la indiferencia nos amargamos más, nos llenamos más de coraje, nos llenamos más de ira. Hay que solucionarlo con un diálogo. Tienes que escuchar a la otra parte. Hay que escuchar a las personas. No tenemos que lanzar solamente lo que nosotros sentimos. Tenemos que escuchar lo que dice la otra persona si queremos tener una buena relación con los demás. Otra categoría del abuso verbal es acusar y culpar. Acusar y culpar. Hay padres que de todo lo que le sucede a las hijas le echan la culpa a la esposa. Tú tienes la culpa. Y la acusan. Tú tienes la culpa. De todo. Acusar y culpar es otra forma de un abuso verbal. A veces los niños, yo tengo un primito, cuando era chiquito, Paquito, algunos de ustedes lo conocen. Él tenía la costumbre de decir, por culpa de la Yea. Él me dice, por mi nombre Jessica, él me dice Yea. O me dice, cuando era chiquito me decía Yea, no podía decir Jessica. Entonces él todo desviaba hacia mí cuando salíamos a pasear con mi esposo y con él, cuando yo lo llevaba a comer, alguna situación que había, por culpa de la Yea, decía, por tu culpa, pero él es chiquito. Entonces ellos, los niños, encuentran culpables en otros. A veces nosotros actuamos así, como un niño, no asumimos nuestra culpa. Hermanos, dígale al Señor en esta noche, Señor, dígale al Señor en esta noche, a ver, Señor, ayúdame a asumir mi culpa, mi responsabilidad por lo que hago. Aleluya. Nosotros tenemos que asumir responsabilidades por lo que hacemos y no echarle la culpa al otro. A veces en la pareja de esposos, todo es la culpa del otro. Y puede que no sea así. Y eso es un abuso verbal. Otra forma de abusar verbalmente es juzgar y criticar. Juzgar y criticar. A veces expresan su manera de ver las cosas como una forma de crítica y le dicen, no, es que te estoy diciendo eso para ayudar.
pero lo que quieren es expresar la falta de aceptación que tiene de esa otra persona. Tenga cuidado, hermanos. Cuidado, se va a confundir con esto. De corregir hay que corregir cuando las cosas están mal, pero no convertirse en un abusador verbal. Otra forma de abuso verbal es cuando se amenaza. Hay gente que manipula a su pareja y le dice, bueno, si no cambias yo me divorcio. Si no vas a cambiar yo te dejo. ¿Verdad? Es una manera de manipular. Esas amenazas hacen que la otra persona tenga temores. Y entonces la otra persona tiene que hacer lo que él o lo que ella dice. Hermanos, da pena ver cómo en la vida cristiana las parejas están tomando actitudes totalmente mundanas, totalmente carnales. Nos olvidamos de que nosotros no somos del mundo, no podemos actuar como el mundo. Nosotros somos nuevas criaturas. Nuestra actitud y nuestra vida debe ser como la vida de Cristo. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Y cuándo Cristo manipuló a la gente? Cristo le enseñó la palabra de Dios a la gente, pero no los manipuló. Cuidado con manipular, hermanos. Cuidado con manipular. Cuidado con chantajear. A veces caemos en decir chantajes a la otra persona, en tratar de chantajear a la otra persona. Como que nadie nos está viendo. Pero hay un Dios desde el cielo que nos ve, hermanos. Acuérdese lo que pasó con Nabucodonosor. Él se llenó de tanto orgullo, se llenó de tanta prepotencia, porque él era el rey de Babilonia. Creía que nunca iba a terminar ni perder todo lo que tenía. Y todo ese orgullo y toda esa prepotencia se le vino abajo, porque Dios lo estaba viendo. Y cuando nosotros actuamos así, Dios nos humilla. Dice la palabra del Señor que Dios mira de lejos al soberbio y al altivo. Cuidado con ser soberbios y altivos, hermanos. Cuidado con tener esta actitud amenazante, prepotente, mandón. Me voy a meter aquí un poquito en el campo de los varones. A veces los varones, como son cabeza, entonces piensan que pueden manipular o pueden hacer lo que quieran. Y sí, son cabeza, tienen que ser responsables ante Dios de esa persona. Pero cuando la Biblia habla de cabeza, la cabeza es la que sirve, hermanos. El líder habla de un líder que sirve. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se ganó Jesucristo el respeto de la iglesia? ¿Cómo? Porque Él entregó su vida por nosotros. Amén. No vino a decir, a ver, discípulos, vengan, lávame los pies. No. ¿Qué hizo Jesús? Él lavó los pies. Pero en este tiempo hay hombres machistas, tan machistas, hermano, que en lugar de ser un hombre de Dios, firme, fuerte, cabeza del hogar, que toma las decisiones en el hogar, pero que también es tierno y dulce como Jesús, ¿no? También dicen, a ver, mujer, lávame los pies, cocíname, haz esto, haz el otro, haz aquí. Y a veces con amenazas. Igual también hay mujeres así. También hay mujeres así. Porque así como el machismo está en boga, el feminismo también está en boga. También hay mujeres así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer si estamos en una relación así? Si estamos en una relación así, estamos en una relación enfermiza. Hay que ponerle un alto, hermanos. Varones o mujeres, hay que ponerle un alto. Y debemos hacer lo que la Biblia manda y ya vamos a ver qué es. ¿Qué más son las categorías del abuso verbal? Insultar. Ya vimos hace un momento las palabras que se utilizan para herir e insultar, ¿verdad? El abuso verbal también involucra el olvido. Hay hombres o mujeres que hacen unos berrinches y después cuando se les pasa,
la otra persona le llama la atención con amor de pronto y le dice, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Qué dice el abusador? Yo hice eso, se me olvidó. Se le olvidó por completo. Es otra categoría del abuso verbal. Se olvidan, pero ellos lo hacen de una manera consciente. Y el último, o la última categoría que vamos a ver es la negación. El abusador verbal generalmente no acepta que está cometiendo un abuso verbal, no lo acepta. A pesar de que tienen consecuencias serias, no lo aceptan. Pero es importante que si él o ella no lo acepta, la pareja lo acepte y reconozca, para ahí empezar los procesos de cambios. ¿Qué dice la Biblia del abuso verbal? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor del abuso verbal. Hermanos, la Biblia advierte. Y yo aquí quiero preguntar, ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Hay solteros aquí? Levanten la mano todos los solteros. ¿Hay solteros aquí? Los que no se han casado todavía. A ver. 1, 2, 3. ¿Quién más? 4, 5. ¿Por acá? 6, 7. Hermanos, un consejito. Lea por favor Proverbios 22, 24. Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Los solteros, tengan cuidado con qué clase de pareja se van a meter. Con qué clase de pareja van a iniciar una relación, con qué clase de persona. Porque la Biblia es clara. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Hay que conocer a esa persona. Y Proverbios 29, 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Tenga cuidado los solteros. No es la voluntad de Dios que usted esté en una relación verbalmente abusiva, porque esas palabras destruyen su confianza y su autoestima. ¿Qué debe hacer una persona que esté en una relación así? En primer lugar, debe recordar, si aquí hay alguien que está siendo víctima de abuso verbal, no del abusador, sino víctima de abuso verbal, debe recordar una cosa. Dios le ama. Y la palabra de Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está. Él nunca nos abandona. Nunca. Si aquí hay alguien que está sufriendo como víctima de un abuso verbal, Dios nunca te abandona. Pero tú tienes que poner eso en primer lugar en las manos del Señor. Y Dios va a intervenir. No te quedes quieto porque Dios va a intervenir si tú oras. A eso me refiero cuando te digo no te quedes quieto. Que ores, que no dejes de orar. Otro punto importante que debemos hacer es trate con su sentimiento de culpa. Porque la víctima de abuso verbal tiene sentimientos de culpa. ¿No ve que la otra persona le ha hecho ver que todo lo que hace no sirve? Entonces tiene sentimientos de culpa. Pero recuerde que la Biblia dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios sabe la verdad. Dios sabe quién realmente tiene la culpa. Y la tercera cosa que debemos hacer muy importante, hermanos, que no debemos de dejar pasar por alto, es confrontar al abusador. Mire, cuando Abigail era mujer de Nabal, dice la Biblia que este hombre era malo, muy malo. ¿Y qué pasó con este hombre? Por su maldad, Dios lo mató. El Señor mismo le mandó la muerte a temprana edad. Él era un abusador verbal, según lo que dice la Biblia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque si tenemos a alguien que está abusando verbalmente de nosotros, puede ser alguien que usted ama. ¿Qué debemos hacer? No debe de quedarse callado.
No debe quedarse callado porque está solapando un pecado. Y eso no está bien. No debemos, dígalo conmigo, yo no debo solapar el pecado de nadie. Amén. Ni solapar el pecado ni cometerlo tampoco. ¿Qué debe hacer alguien que está siendo víctima de abuso verbal? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 18. La víctima de abuso verbal debe confrontar al abusador, no permitir que esto continúe. Mateo 18 del 15 al 20. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mira lo que dice, si te oyere, porque hay muchos que no quieren oír. Hay muchos que dicen, no, si tú no tienes la razón, solo yo tengo la razón. Entonces hay muchos que no quieren oír. Por eso la Biblia dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Primero nos da un consejo, confrontarlo a solas. Pero si no oye, si no quiere oír el consejo, si no quiere oír esta confrontación, mire lo que sigue diciendo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Confronta a la persona a solas, y si no oye, confróntala con un pastor, confróntala con un consejero, confróntala con una autoridad, pero a la persona hay que confrontarla, porque así dice la palabra de Dios. Amén. El otro día estaba aconsejando una parejita de esposos que han tenido algunos problemas de años. Bueno, primero vino la esposa, después vinieron los dos. Pero miren lo que a mí me sorprendió lo que dijo este varón. Pastora, dice, yo vengo a hablar con usted porque yo quiero solucionar este problema con mi familia. Y yo le digo, gloria a Dios por esa iniciativa, porque la iniciativa no era de ella, era de él. Por lo general siempre son las mujeres las que buscan solución, pero no, era de él. Y me dio gusto ver a un hombre que él busque confrontación y que solucione un problema. Pero la actitud de este varón, él dice que él ha venido soportando muchas cosas, pero dice, yo quiero en esta noche que hoy esto se solucione. Yo no quiero seguir un día más así. Porque si seguimos un día más así, esto es como vivir una farsa. Y yo no quiero. O se solucionan las cosas o esto se termina de una vez por todas. Entonces yo me sorprendí y le escucho. Entonces, habían quejas, ¿no? De que, bueno, la esposa no cumplía con su deber conyugal hace, creo que más de 2 o 3 meses. Quejas de todo el rol de la esposa. Entonces era una razón, o sea, sí tenía razón para llamarle la atención a la esposa. Y gracias a Dios, hermanos, la esposa reconoció que no estaba cumpliendo su rol. Y se reconciliaron, oramos y todo eso, y ya salieron contentos y continúan juntos. Pero ¿cómo se pudo lograr esto? El hermano decía, pastora, discúlpeme que yo venga a decirle estas cosas. Dice, yo le digo, hermano, la Biblia dice claramente, si tu hermano peca contra ti, ¿dice o no dice? Dice, no tenga temor, no tenga miedo, estamos para orar. ¿Y qué más? Mire lo que dice la palabra. A ver. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, de ahí se iba a saber, bueno, qué era lo que estaba pasando. Bueno, ella también dijo por qué razones actuaba de esa manera, pero ya hubo una reconciliación, ¿me entiende? O sea, lo importante es que se confronta una situación en la que la hermana pensaba que estaba haciendo bien, cuando bíblicamente no estaba haciendo bien. Bíblicamente no estaba haciendo bien. ¿Qué dice la Biblia? Levítico 19:17. Por favor, vamos a ver este último pasaje bíblico. Levítico 19:17. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando alguien está haciendo algo malo, hay que razonar con esa persona. Hay que hacerle entender lo que está mal. Y qué mejor que confrontar primero solo. Y si no entiende solo, pues tráigalo a la iglesia. Aquí vemos pastores listos para orar, para ayudarle. Por lo menos a la otra persona podemos hacerle entender lo que dice la Biblia que está mal y lo que dice la Biblia que está bien. Y la palabra del Señor tiene poder para cambiar, hermanos. La palabra del Señor tiene poder. Dios va a cambiar a esa persona. Pero no permita que eso continúe sin ponerle un alto. Porque la palabra dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla tú con él. Y si lo sigue haciendo, hazlo con 2 o 3 testigos. Y si es un abuso físico, eso ya es algo aún más grave. Y hay otros procesos que se deben de seguir. Amén. El abuso verbal es un problema emocional difícil, pero hay esperanza si el abusador está dispuesto a ser confrontado, a reconocer su pecado y buscar ayuda. Hay esperanza, hermanos. No, si hay alguien que está pasando por algo así, no se quede con eso allí. Busque ayuda. Y la ayuda que debe de buscar es una ayuda cristiana. No busque una ayuda solamente psicológica. A veces buscan una terapista que les ayude a tener terapias matrimoniales, pero no con la palabra. Y la palabra de Dios nos dice cómo realmente debemos de vivir. Es la mejor guía para nuestras vidas. Amén.